La justicia y el castigo son conceptos que han existido desde los albores de la civilización, pero la forma de aplicarlos ha cambiado dramáticamente a lo largo de toda la historia. Para nuestros antepasados, el castigo no solo buscaba la retribución o la disuasión, sino también la purificación, la venganza divina o el espectáculo público. Los métodos que utilizaban las antiguas civilizaciones para castigar a sus criminales revelan mucho sobre sus valores, creencias religiosas, estructuras sociales y concepción del ser humano. Algunos nos parecen hoy inconcebiblemente crueles, otros sorprendentemente progresistas. En este video exploraremos cómo las grandes civilizaciones de la antigüedad administraban el castigo, desde los sofisticados códigos legales de Mesopotamia hasta las elaboradas ejecuciones públicas del Imperio Romano, desde el sistema de compensaciones germánico hasta las mutilaciones rituales en China. Descubriremos por qué castigaban, cómo lo hacían y qué nos dice esto sobre la evolución de nuestra propia concepción de la justicia. Nuestro recorrido comienza en Mesopotamia, cuna de la civilización y de los primeros códigos legales escritos. El más famoso es el código de Hammurabi, creado en Babilonia alrededor del 1750 a.C. Grabado en una estela de diorita negra de 2,25 metros de altura, contiene 282 leyes que cubren casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio y la propiedad hasta el matrimonio y la herencia. Su principio más conocido es la llamada ley de Talión: ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el código de Hammurabi no aplicaba este principio de manera uniforme. Los castigos variaban drásticamente según la clase social de la víctima y el perpetrador. Si un hombre libre destruía el ojo de otro hombre libre, perdía su propio ojo, pero si destruía el ojo de un esclavo, simplemente pagaba la mitad del valor del esclavo. El código establecía castigos corporales severos, mutilaciones como cortar manos a los ladrones o la lengua a los hijos irrespetuosos y la pena de muerte para numerosos delitos, desde el robo hasta el adulterio. Aunque el código de Hammurabi es el más conocido, no fue el primero. Los códigos de Ur-Nammu 2100 a.C. y Lipishtar 1870 a.C. lo precedieron, y sorprendentemente mostraban mayor preferencia por multas monetarias que por castigos corporales. El sistema legal mesopotámico ya incluía elementos que consideraremos modernos: testimonios bajo juramento, presentación de pruebas y la presunción de inocencia en algunos casos. Los juicios podían realizarse ante jueces profesionales o asambleas de ancianos, y en casos donde la evidencia era insuficiente se recurría al juicio del río. El acusado era arrojado al Éufrates y si se ahogaba se consideraba culpable. En el antiguo Egipto, la justicia estaba íntimamente vinculada a Mat, la diosa que personificaba el orden cósmico, la verdad y la justicia. A diferencia de Mesopotamia, los egipcios no desarrollaron códigos legales exhaustivos y sistemáticos. El faraón, como encarnación divina, era la fuente última de la ley. Aunque delegaba la administración de justicia en víceres y tribunales locales, para los egipcios el crimen no solo perjudicaba a la víctima, sino que alteraba el orden universal establecido por los dioses. Los registros de juicios egipcios muestran que los casos eran investigados minuciosamente. Los tribunales estaban compuestos por funcionarios administrativos y sacerdotes, quienes escuchaban a testigos bajo juramento. Se conservan documentos de casos como el de los conspiradores contra Ramsés III o de robos en tumbas reales, donde los acusados eran sometidos a interrogatorios rigurosos. La tortura era empleada para obtener confesiones, pero no constituía el castigo en sí. Los castigos más comunes incluían azotes, multas, confiscación de propiedades y trabajos forzados. Las mutilaciones, cortar la nariz, las orejas o la lengua, buscaban marcar físicamente al criminal y servían como advertencia pública. Para crímenes graves como traición, profanación de tumbas reales o conspiración contra el faraón, la pena era la muerte, frecuentemente por empalamiento o decapitación. Un castigo particularmente temido era el exilio a las minas de Nubia, donde las condiciones eran tan brutales que equivalían a una muerte lenta. Los egipcios creían además que el castigo no terminaba con la muerte. En el juicio del más allá, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Mat. Si el corazón cargado de maldad pesaba más, sería devorado por la bestia Amit, condenado al alma a la no existencia eterna. La Grecia antigua, especialmente Atenas en el periodo clásico, siglo V-IV a.C., desarrolló un sistema judicial que sentó bases importantes para el derecho occidental.
Inicialmente, la justicia era un asunto privado entre familias, basado en la venganza y regulado por costumbres orales. Sin embargo, con el desarrollo de la polis como comunidad política, la administración de justicia se fue transformando en un asunto público. Figura clave en esta evolución fue Dracón, quien en el 621 a.C. redactó el primer código escrito ateniense, famoso por su severidad, de ahí el término draconiano. En la Atenas democrática, los juicios eran decididos por grandes jurados de ciudadanos, la Geliea, que podían contar con cientos o incluso miles de miembros seleccionados por sorteo. No existían fiscales o abogados profesionales. Los ciudadanos presentaban sus propios casos. El juicio más famoso de este sistema fue el de Sócrates en 399 a.C., condenado a muerte por impiedad y corromper a los jóvenes, quien eligió beber cicuta antes que aceptar el exilio propuesto por sus amigos. Los castigos atenienses eran diversos. Las multas eran comunes para delitos menores. La atimia o pérdida de derechos ciudadanos era un castigo severo en una sociedad donde la participación política era central. El ostracismo, expulsión de la ciudad por 10 años mediante votación popular, no era técnicamente un castigo por crimen, sino un mecanismo para alejar a figuras políticas consideradas peligrosas para la estabilidad. A diferencia de otras civilizaciones, Atenas utilizaba poco las mutilaciones corporales, prefiriendo la pena de muerte para crímenes graves. Los métodos de ejecución incluían beber cicuta, reservado para ciudadanos, el apotimpanismos, que es un tipo de crucifixión, o ser arrojado al baratrón, un precipicio. Curiosamente, la prisión rara vez se usaba como castigo en sí, sirviendo principalmente para retener a los acusados hasta su juicio o su ejecución. El derecho romano representa la cúspide de la sofisticación legal en la antigüedad, influenciando profundamente los sistemas jurídicos occidentales hasta nuestros días, comenzando con las 12 tablas 450 a.C., el más antiguo código legal romano, y culminando con el monumental Corpus Iuris Civilis de Justiniano, siglo VI después de Cristo. Los romanos desarrollaron conceptos jurídicos fundamentales como la distinción entre derecho público y privado, los contratos, la propiedad y procedimientos judiciales estructurados. Como en otras sociedades antiguas, el sistema romano era profundamente desigual. Durante la República, los ciudadanos romanos gozaban de privilegios legales significativos. No podían ser torturados, tenían derechos de apelación y estaban exentos de castigos degradantes como la crucifixión. Los esclavos, por el contrario, carecían de derechos legales y podían ser torturados incluso como testigos. El estatus legal intermedio de los peregrinos y los libertos creaba un sistema jurídico estratificado que reflejaba la compleja estructura social romana. Los romanos desarrollaron una impresionante variedad de castigos, especialmente durante el periodo imperial. Para delitos menores, multas, azotes o trabajos públicos. Para crímenes más graves existían los summa supplicia, crucifixión, cremación vivo, decapitación o damnatio ad bestias, que sería ser devorado por fieras salvajes. Este último a menudo como parte de espectáculos públicos en anfiteatros. La relegatio y deportatio eran formas de exilio que implicaba distintos grados de pérdida de derechos y propiedades. Las minas imperiales representaban una sentencia de muerte lenta bajo condiciones brutales. Una característica distintiva del sistema romano tardío fue la teatralización del castigo. Las ejecuciones se transformaron en elaborados espectáculos públicos, a veces recreando escenas mitológicas. Un condenado podía ser quemado vivo representando a Hércules o devorado por un toro como Pasífago. Esta justicia como entretenimiento reflejaba tanto el poder imperial como una cultura crecientemente desensibilizada a la violencia. El poeta Marcial describió estos espectáculos con entusiasmo, mientras filósofos estoicos como Séneca los criticaban como degradantes para los espectadores. La China antigua desarrolló uno de los sistemas legales más sofisticados del mundo preindustrial, influenciado por el confucianismo, que enfatizaba la armonía social y las relaciones jerárquicas, y el legalismo, que promovía leyes estrictas y uniformes. El sistema chino buscaba mantener el orden social a través de una combinación de códigos morales, rituales y castigos severos. Durante la dinastía Qin, 221-206 a.C., el primer emperador unificado, Qin Shi Huang, implementó un estricto código legal uniformizado para todo el imperio.
El sistema judicial chino estaba administrado por una burocracia altamente educada. Los magistrados locales servían simultáneamente como investigadores, fiscales y jueces. Después de un crimen realizaban investigaciones meticulosas, recopilando evidencia y tomando declaraciones. Los sospechosos podían ser interrogados bajo tortura, aunque existían reglas sobre su aplicación. Las confesiones eran fundamentales y los castigos se graduaban según la gravedad del delito y el estatus social. El sistema enfatizaba la responsabilidad colectiva. Familias y vecinos podían ser castigados por no prevenir o denunciar crímenes. El sistema penal tradicional chino es conocido por los 5 castigos, que evolucionaron con el tiempo. En su forma clásica incluían marcado facial con tinta, corte de la nariz, amputación de uno o ambos pies, castración para hombres o reclusión para mujeres y muerte. Durante la dinastía Tang, considerada una era de relativa ilustración, estos castigos fueron reformados, reemplazando las mutilaciones por azotes, trabajos forzados, exilio y distintos métodos de ejecución. Para crímenes particularmente graves como traición o parricidio, existía el lingchi o muerte por 1000 cortes, donde el condenado era desmembrado lentamente. Este castigo, que buscaba no solo la muerte física sino también la destrucción del cuerpo, que los chinos consideraban necesario preservar intacto por razones religiosas, continuó hasta principios del siglo XX, cuando fue abolido durante las reformas finales de la dinastía Qing. Mientras las grandes civilizaciones urbanizadas desarrollaban sistemas legales centralizados, muchos pueblos antiguos de Europa y otras regiones mantenían sistemas basados en la justicia privada y la compensación. Los pueblos germánicos, celtas y nórdicos practicaban el Wergel, o precio del hombre, un sistema donde cada persona tenía un valor monetario según su rango social. Un homicidio o lesión requería el pago de compensación a la víctima o su familia, evitando así escaladas de violencia por venganza. Estos sistemas eran sorprendentemente detallados. Por ejemplo, las leyes anglosajonas especificaban compensaciones precisas para cada tipo de herida: 5 chelines por uña de dedo, 30 por un diente frontal, 50 por un ojo. El estatus social multiplicaba la cantidad. Matar a un noble podía costar varias veces más que matar a un hombre libre común. Aunque pudiera parecer que ponían precio a la vida humana, este sistema buscaba prácticamente evitar ciclos interminables de venganza que debilitaban a la comunidad. Las disputas se resolvían en asambleas públicas, donde los ancianos o jefes mediaban y decidían la compensación adecuada. Cuando la evidencia era insuficiente o el acusado negaba responsabilidad, muchos de estos pueblos recurrían a las ordalías o juicio de Dios. Pruebas físicas como sostener hierro al rojo vivo o sumergirse en agua creyendo que la divinidad protegería al inocente. El duelo judicial era otra forma de resolución, especialmente popular entre la nobleza. Con la consolidación de reinos y la influencia del cristianismo, estos sistemas fueron gradualmente reemplazados por leyes reales centralizadas. Los monarcas anglosajones, francos y otros introdujeron el concepto de paz del rey, donde ciertos crímenes no solo dañaban a la víctima sino que violaban la paz del reino, requiriendo intervención real. Esta transición de la justicia privada a la estatal sentó las bases para los sistemas legales europeos medievales. Las grandes civilizaciones mesoamericanas, mayas y aztecas, desarrollaron sistemas jurídicos complejos que, aunque distintos de los euroasiáticos, compartían elementos fundamentales. Los mayas establecieron tribunales jerárquicos, desde consejos de ancianos en pequeñas comunidades hasta cortes reales presididas por gobernantes. El derecho maya era principalmente consuetudinario, transmitido oralmente, aunque algunos códices contenían elementos legales. La ética maya, basada en conceptos como el Q y el Pillan, enfatizaba la moderación y el equilibrio comunitario. El imperio azteca desarrolló un sistema legal más centralizado y codificado. Tenían tribunales especializados, el Tlaxcaltán para casos civiles y el Tecalco para casos criminales graves. Los jueces eran funcionarios de alto rango elegidos por su integridad y tenían prohibido aceptar sobornos bajo pena de muerte. El procedimiento legal era sorprendentemente moderno, incluía testimonios bajo juramento, evidencia material y testimonios de testigos. Los litigantes podían hablar en su propia defensa o ser representados por otros. Los castigos en estas sociedades eran extremadamente severos, especialmente entre los aztecas. Para delitos menores como el robo pequeño existían multas y restitución. Delitos reiterados o más graves conllevaban esclavitud, azotes públicos o rapado de cabeza, una humillación significativa. Para crímenes graves, adulterio, traición, homicidio o sacrilegios, la pena era típicamente la muerte, ejecutada de diversas formas: decapitación, ahorcamiento, ahogamiento o quema viva. Un aspecto distintivo del sistema azteca era la diferencia de tratamiento según
según el estatus social. Los nobles enfrentaban castigos más severos que los plebeyos, por el mismo delito, bajo el principio de que mayor privilegio y mayor responsabilidad. Por ejemplo, mientras un plebeyo borracho podía ser azotado, un noble en la misma situación podía ser ejecutado. Los crímenes contra el orden religioso eran particularmente graves, pudiendo resaltar en sacrificio ritual, uniendo así castigo legal y práctica religiosa. Este recorrido por los sistemas punitivos antiguos revela patrones comunes y diferencias significativas. Prácticamente todas las sociedades complejas desarrollaron códigos que distinguían entre diferentes tipos de faltas, establecían procedimientos para determinar culpabilidad y graduaban castigos según la gravedad del delito y el estatus social del acusado. Los castigos corporales y la pena de muerte eran universales, aunque con notables variaciones en su aplicación y propósito. Con el tiempo, observamos una tendencia general hacia la centralización de la justicia, pasando de la venganza privada a sistemas administrados por autoridades públicas. Sin embargo, la humanización del castigo, la reducción del sufrimiento innecesario y la rehabilitación del delincuente es un concepto relativamente moderno, emergiendo principalmente desde la Ilustración europea y expandiéndose globalmente durante los siglos XIX y XX. El concepto de castigo ha evolucionado profundamente. De las mutilaciones y ejecuciones públicas hemos pasado gradualmente a sistemas que, al menos en teoría, buscan rehabilitar al delincuente y proteger a la sociedad sin crueldad innecesaria. La tortura y los castigos corporales, antes herramientas estándar de justicia, están hoy prohibidos internacionalmente. La pena de muerte universal es la antigüedad, ha sido abolida en la mayoría de las naciones democráticas. Las prisiones, rara vez utilizadas como castigo en sí, en la antigüedad se han convertido en la principal forma de sanción para delitos graves. Sin embargo, sería ingenuo pensar que hemos dejado completamente atrás las concepciones antiguas. El debate sobre el propósito del castigo, retribución, disuasión, rehabilitación o simple separación del delincuente continúa. La desigualdad ante la ley persiste en formas más sutiles y en muchas partes del mundo prácticas que consideraríamos cercanas a los castigos antiguos siguen existiendo. Estudiar estos sistemas nos permite no solo entender mejor a nuestros antepasados, sino también reflexionar críticamente sobre nuestras propias concepciones de justicia. ¿Hemos avanzado tanto como creemos? ¿Qué aspectos de los sistemas antiguos persisten en formas modificadas? ¿Cómo podemos construir sistemas más justos y efectivos? ¿Qué aspecto de los castigos antiguos te ha sorprendido más? ¿Qué otras civilizaciones o periodos históricos te gustaría que exploremos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido que nos ayudan a entender nuestro pasado y presente.